Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. La hemalurgia es una de las artes investidas más invasivas, más terroríficas al actuar tan agresivamente en el aspecto espiritual de los demás y, por qué no decirlo, más poderosa de todas. Tampoco diré nada que no sepas. Como buen seguidor del canal que eres, conoces el vídeo que le dediqué hace ya un tiempo... ¿Cómo? ¿Que no? Entonces no tardes y apúntatelo para echarle un vistazo. Y ya que estás, mira a ver si le puedes enchufar un clic al botón de suscribirte, no vaya a ser que se te olvide. Sutil. La cuestión es que la hemalurgia no solo sirve para robar poderes y atributos y concedérselos a otros seres, sino que tiene una utilidad extra que, pese a no estar tan extendida y estudiada, ha dado lugar a varias creaciones poderosas e interesantes. Hablo de las criaturas hemalúrgicas. Hoy vamos a hablar de los Kandra. No, eso es un chuchu. Eso es Flaver. Eso... En fin, debido a que voy a tratar temas importantes de Nacidos de la Bruma, es imperativo que te hayas leído por completo tanto la Era 1 como la Era 2, ya que van a haber spoilers de toda la obra en general. Además, voy a comentar un pequeño detalle de Trenza del Mar Esmeralda. No es algo muy relevante, pero pues eso. En concreto, vamos a ver qué es un Kandra, cómo se originaron, qué habilidades tienen y terminaremos con un repaso de todos los Kandra conocidos hasta el momento. Bien, pues si no es ni un Chuchu, ni Flaver, ni Majin Buu, ¿qué diantres es un Kandra? Para entender qué es un Kandra, se debe entender antes qué es un espectro de la bruma. Temidos por la mayoría de los Ska durante el Imperio Final, los espectros de la bruma son extrañas criaturas que salían a las calles durante la noche, cuando las personas, que temían a las brumas, se mantenían a salvo en sus hogares. Estas criaturas eran masas amorfas, carroñeras, pues se alimentaban de cualquier cadáver que pudieran encontrar, y pese a los temores de los habitantes de Scadrial, eran completamente inofensivas. Su principal particularidad era el uso que le daban a los restos de aquellos cadáveres que consumían, pues aprovechaban sus huesos para hacerlos formar parte de sus propios cuerpos, aunque de una forma aleatoria y sin sentido. Por este motivo, los espectros de la bruma eran grotescos, formados a partir de los restos de diferentes animales unidos entre sí sin ton ni son. Sin embargo, basta con usar un par de clavos hemalúrgicos en un espectro de la bruma para dotarle de consciencia, convirtiéndole en un Kandra. Los clavos se conocen como bendiciones, y como luego veremos, las hay de diferentes tipos. Estos nuevos seres pueden pensar con claridad, hablar y actuar con un completo raciocinio, pudiendo ordenar los huesos de sus gelatinosos cuerpos para obtener una forma determinada y con sentido, siendo comunes las formas humanas. Esta particularidad puede llevarse al extremo, pudiendo modificar sus cuerpos a voluntad, haciendo los ajustes que crea conveniente. De hecho, es importante apuntar que no necesitan valerse específicamente de los huesos de criaturas biológicas. Muchos de los Kandra disponen de los llamados cuerpos verdaderos, conjuntos de huesos artificiales que pueden estar hechos de diferentes materiales como el cristal, el cuarzo o la madera, por poner algunos ejemplos. Cuando un Kandra usa un cuerpo verdadero, suele mantener su piel transparente de forma que puedan mostrarlo a otros Kandra. Esto, por supuesto, ocurre en ambientes íntimos, alejados de las civilizaciones humanas. Y es que la mayoría de los Kandra viven en la Tierra Natal, una nación secreta y subterránea donde se han mantenido ocultos durante siglos. Entonces, ¿tan antiguos son? ¿Cuándo aparecieron los primeros Kandra? Bien, hablemos de su origen. Cada 100 años nace una nueva generación de Kandra, y durante los eventos de la primera era de Nacidos de la Bruma existen 11 generaciones de Kandra. Teniendo en cuenta, pues, que desde la primera generación ha habido 10 más, el origen de los Kandra se remonta 1000 años atrás, justo cuando el terrisano y feruquimista Rashek traiciona a Alendi en el Pozo de la Ascensión, le mata y toma el poder de conservación.
El muy bobo empieza a hacer cosas raras. Acerca el planeta al Sol, liando la parda, crea volcanes que expulsan ceniza continuamente, liando la parda, y se ve obligado a alterar la flora para que pueda sobrevivir a estas inclemencias y a crear microorganismos capaces de digerir esta ceniza. La cuestión es que veía en los demás feruquimistas una potencial amenaza. Si él iba a dominar el mundo a partir de ahora, no podía arriesgarse a que un futuro alomántico feruquimista pudiera llegar a plantarle cara, por lo que tomó la decisión de eliminar a todos los feruquimistas del planeta. Pero aún así, ellos eran su gente, de modo que decidió hablar directamente a sus amigos más cercanos y proponerles lo siguiente. A cambio de entregar sus poderes feruquimistas, obtendrían la eternidad. O bueno, casi. Entonces los transformó. Todos los feruquimistas se convirtieron en espectros de la bruma y a sus amigos más cercanos, a aquellos con los que había hablado, les permitió conservar tanto sus mentes como sus recuerdos. Con los clavos hemalúrgicos adecuados, estos amigos pasaron de ser meros espectros de la bruma a ser la primera generación Kandra. 10 individuos que conservaron sus propios huesos, que dieron lugar a la segunda generación de Kandra, que fundaron la tierra natal cuando vieron que los humanos o bien les temían o bien les esclavizaban, y que redactaron el primer contrato, un código legal ratificado por el propio Lord Legislador que se enseñaría a todas las generaciones Kandra futuras. A los Kandra les preocupaba gobernarse solos, de forma independiente al Lord Legislador y a su imperio. Por eso anotaron una serie de promesas que decidieron hacerle al Lord y le pidieron su aprobación. Él les ordenó que lo grabaran en acero y luego lo firmó personalmente, naciendo así el primer contrato. Si bien su redacción exacta se desconoce, sí sabemos cuáles son sus cláusulas principales. Máxima dedicación al Lord Legislador, salvaguardar el Atium como deber más importante, reverenciar a las generaciones anteriores, derechos legales para todos, provisiones para la creación de nuevos Kandra, prohibición del asesinato de humanos pero no de otros Kandra y la resolución, que en un momento os explico en qué consiste. El Lord Legislador incluyó cierta información sobre el posible regreso de Ruina, momento en el que los Kandra deberían buscar al Lord para servirle en persona. Además, basado en este primer contrato, los Kandra pueden crear contratos de servicio menores que pueden entregar a aquellos humanos que quieran utilizar los servicios de los Kandra, con el consiguiente pago de Atium. Tal y como ocurre con la información sobre el regreso de Ruina, el Lord Legislador también incluyó la cláusula de la resolución, que si los miembros de la primera generación la invocaban, obligaba a los Kandra a quitarse sus bendiciones, convirtiéndose de nuevo en espectros de la bruma y manteniéndose así a salvo de la influencia y el control de Ruina. Un Kandra que rompiera cualquier cláusula del primer contrato podría ser sentenciado por los miembros de la primera generación, llegando incluso a la pena de muerte si se ha asesinado a un humano. Porque sí, a pesar de que no parecen morir por causas naturales, un Kandra no es inmortal. Veamos pues sus habilidades y características. Como comentaba antes, los Kandra pueden moldear su cuerpo, adaptándolo en función de los huesos de los cadáveres que haya obtenido. Pero no basta solo con eso. Si bien pueden adoptar la forma correcta, es necesario digerir el cuerpo, pues de lo contrario no tienen la capacidad de crear elementos tales como la piel o el pelo. Así que deben obtenerlo directamente del cadáver y colocarlos en su lugar uno a uno. Motivo por el cual una transformación completa puede llevar horas o incluso días, aunque un Kandra experimentado y particularmente hábil puede llegar a necesitar tan solo unos pocos segundos. Su sistema cognitivo está distribuido por todo el cuerpo, aunque pueden generar un órgano encargado de almacenar sus recuerdos y colocarlo en cualquier lugar del cuerpo. Por ejemplo, la Kandra Milan tenía este órgano dentro de un compartimento de metal que mantenía en uno de sus muslos. Otra ventaja de moldear sus cuerpos es la capacidad de forzar cerraduras sencillas, introduciendo parte de su cuerpo en ellas. También les ofrece una ventaja en combate. Pueden formar músculos poderosos, curar heridas al momento, ocultar armas en sus cuerpos e incluso pueden valerse de un esqueleto hecho de algún metal resistente como el acero. Además, son capaces de apagar su sistema sensorial, eliminando completamente cualquier sensación de dolor.
Aparte de su capacidad para moldear sus cuerpos, los Kandra son actores brillantes. Muchos de ellos se dedican a suplantar la identidad de una persona, por lo que antes de asumir el papel, se dedican a invertir una cantidad significativa de tiempo observando a la víctima, estudiando hasta el más mínimo detalle. Su forma de hablar, su forma de moverse, de expresarse, sus posibles tics, sus manías, cada gesto, cada mirada, su historia, sus relaciones, sus secretos, todo. En consecuencia, cuando la persona muere y el Kandra tiene la oportunidad de digerir su cadáver, se convierte en él, con todas las palabras, hasta el punto que resulta casi imposible distinguir al suplantador del suplantado. Pasando a sus debilidades, tal y como ocurre con todas las criaturas hemalúrgicas, se puede controlar a un Kandra con alomancia emocional usando bien zinc o bien latón. Aunque se cree que los Kandra pueden vivir eternamente, esto no es cierto del todo. Es verdad que son longevos, extremadamente longevos. De hecho, los Kandra de la primera generación seguían vivos 1000 años después de ser creados. Pero lo cierto es que sí que pueden llegar a morir de viejos si vivieran lo suficiente. Hasta la fecha se conocen 3 formas efectivas de matar a un Kandra: con ácido, con fuego y cuando un Kandra devora y digiere a otro Kandra. Durante la Segunda Era se desarrolló un líquido que al inyectarse en los Kandra los inmovilizaban y provocaba que empezasen a perder su forma. Algo temporal y que por sí solo no suponía un peligro para su vida. En cuanto a sus bendiciones, si bien extraerlas significaba devolver al Kandra a su estado de espectro de la bruma, no era algo mortal para ellos, aunque sí que hacía que experimentaran un terror insidioso al perder poco a poco su mente, ya que estas bendiciones, estos pares de clavos que cada Kandra tenía en su cuerpo, son precisamente lo que les concede su capacidad de raciocinio. Pero además les confiere algunos beneficios adicionales dependiendo del tipo de bendición. Actualmente se conocen 4 de ellas. La bendición de la consciencia, hecha de clavos de estaño que otorga al Kandra un aumento de los sentidos, similar a lo que experimenta un alomántico que quema estaño. La bendición de la potencia, hecha de clavos de hierro que otorga al Kandra un aumento de fuerza, similar a la fuerza extra que experimenta un alomántico que quema peltre. La bendición de la presencia, hecha de clavos de cobre que otorga al Kandra una capacidad mental aumentada. Les permite concentrarse más fácilmente, les da una memoria excepcional y hace que aumente en gran medida su capacidad de resistir al control de ruina. Y la bendición de la estabilidad, hecha de clavos de zinc, que otorga al Kandra un aumento de la fortaleza emocional, haciéndolo mucho más resistente al control de la alomancia emocional. Además, conocemos de la existencia de una quinta bendición. El Kandra Re-Lur de la tercera generación usaba clavos de peltre, aunque lamentablemente no se sabe qué beneficios otorgaba. Como apunte adicional, hay que mencionar que un Kandra puede sobrevivir con un solo clavo. La ventaja es que se vuelven inmunes al control de ruina o armonía. El inconveniente es que pierden su cordura, volviéndose erráticos y poco confiables. Y ya para terminar el vídeo, hagamos un rápido repaso de todos los Kandra que han ido apareciendo hasta el momento en el Cosmere. Forkud, Kandra de la quinta generación que se unió a aquellos Kandra que organizaron un golpe de estado contra los miembros de la primera generación. Hadek, líder de la primera generación. Hunfor, un Kandra de la segunda generación que estuvo presente en el juicio de Tensun. Kampar, el Kandra más importante de la segunda generación, lideró el golpe de estado contra la primera generación. Kesun aparece en las historietas de Nick y Savage durante la segunda era. Limar, Kandra infiltrada en la policía de Elendel durante la segunda era. Milan, Kandra de la séptima generación criada por Tensun durante el Imperio Final. Durante la segunda era trabaja para Armonía ayudando a Wax, Wayne y Marasi. Orseur, Kandra de la tercera generación que tenía un contrato con Kelsier. Vin, asqueada por la idea de que digiriese un cuerpo humano, le ordena ingerir los huesos de un perro lobo. A mitad de su transformación, es asesinado y sustituido por Tensun. Palm, Kandra de la tercera generación que trabaja para Armonía, siendo enviada con la tarea de proteger a Wax. Se hace pasar por Lessie y se acabaría casando con Wax, aunque todo formaría parte del papel que estaba desempeñando. Re-Lur, Kandra de la tercera generación.
trabaja para Armonía buscando información sobre los brazales de duelo, aunque acaba perdiendo uno de sus clavos y con él su cordura. Tabar, junto con Kesun, aparece en las historietas de Nikki Savage. Tarkav, uno de los guardias que patrullaban en la tierra natal. Tensun, Kandra de la tercera generación que asesina a Orseur y se hace pasar por él para estar cerca de Vin. A pesar de tener un contrato con Strath Venture, acaba empatizando con Vin y rompe el contrato, poniéndose de parte de esta, aunque acaba encarcelado en la tierra natal por este motivo. Más tarde ayuda también a Saced y durante la Era 2 trabaja para Armonía ayudando a Wax. Ulam, aliado cercano de Hoid que podemos ver en Trenza del Mar Esmeralda formando parte de la tripulación del barco Canto del Cuervo como el cirujano residente. Barcel, Kandra de la quinta generación y uno de los captores de Tensun. Y Vendel, Kandra de la sexta generación. Trabaja para Armonía y tiene el papel de encontrar a Wax con el objetivo de encargarle la misión de encontrar el clavo perdido de Relur. Como curiosidad final, existe un Kandra más. Aunque todos los datos que tenemos vienen de diferentes WoWs, siendo la primera de ellas del año 2014. Sabemos que es un Kandra hembra, aunque no siempre adquiere la forma de una mujer, que está en Roshar, que hemos llegado a verla actuar en Juramentada, que no es Navani y que no es una agente de Armonía. Más allá de eso, a todas las cosas que le han preguntado, Sanderson ha respondido con un gran y gordo rafo. Y a estas alturas ya tan solo nos queda ver qué novedades sobre los Kandra nos presentarán en la Era 3 de Nacidos de la Bruma, aunque para eso todavía quedan 3 largos años. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.